mi nombre es Juan Bernardo Mejía Flomi, tengo 24 años y soy diva gay. Soy una persona trabajadora, responsable, muy caballeroso. El pasado 10 de julio falleció finalmente Juan Bernardo Mejía, quien tras 9 años de una intensa lucha contra una situación bastante compleja, finalmente ha perdido la batalla. Hoy te voy a contar una historia que igual no es tan trágica o no es tan gorda, tan grave, tan heavy como otras que hemos traído a este canal, pero estoy seguro que es una historia que te va a conmover por cómo se dieron las cosas y por supuesto cómo terminaron. No te despegues porque te lo cuento todo absolutamente ya mismo. Nunca reprochamos ni señalamos a Dios de por qué permitió esto. ¿Por qué a ti? ¿O por qué todo? Diste la batalla más grande que he visto en mi vida. Fueron 9 años, que se dicen muy rápido, pero lograron impactar a mucha gente, muchas familias, hasta gente de otros países que escriben aún enviándoles sus oraciones y mucha fuerza. Con este mensaje despedían al señor Juan Bernardo Mejía, quien, como les dije, terminó falleciendo el día de ayer, pero te voy a contar absolutamente todo lo que ha sucedido en torno a este chico y el por qué ha terminado de esta manera. Porque cualquiera que pueda ver esta fotografía de este muchacho puede decir, bueno, fue alguien que nació con alguna deformidad X o Y, pero no, se trata de algo muchísimo más grave y que por supuesto voy a contarte inmediatamente. Juan Bernardo Mejía, que según sus familiares se desempeñaba como chef, decidió salir una noche en octubre del año 2014. Salió a una discoteca a compartir con algunos de sus amigos, X por X motivo, da igual exactamente creo que los motivos a día de hoy. Pero lo cierto es que este chico salió a hacer alguna especie de reunión, terminaron en una discoteca en la que se presentó un inconveniente que para mí es algo que por completo le cambió los siguientes 9 años de su vida y que terminaron el día de ayer. Según los relatos que la misma policía ha logrado indagar, los testigos, los amigos que estaban con Juan Bernardo, este hombre estuvo involucrado en una riña dentro y fuera de la discoteca en la que fue atacado por 2 personas. Estas 2 personas fueron identificadas como César y Mario Troncosos y que bueno, también fueron judicializados por este caso, pero creo que es la parte más potente de esta triste historia y por la cual estoy haciendo el video, porque creo que es interesante que la gente sepa esta trágica historia que le tocó vivir al joven Mejía, que como les dije se desempeñaba como chef. Y bueno, tras aquella fatídica noche del 26 de octubre en la capital del Tolima, en dicha riña, por cierto, este hombre fue atacado con piedras, ladrillos y palos de escoba por los primos Troncoso, que terminaron dejándolo en un estado crítico de salud. El joven fue trasladado a un centro médico con bastantes posibilidades de no sobrevivir, sin embargo se aferró a la vida y pudieron salvarle la vida. La voy a colocar entre comillas, ya les voy a explicar por qué. Debido a las complicaciones y los severos golpes que este joven habría recibido en su cráneo, parte de su cerebro se vio severamente afectado y tuvieron que extirpar, como les dije, parte de su cerebro, lo que lo llevó al joven a tener una malformación en el cráneo por el espacio que hay ahí. Obedece a la falta de materia que el cuerpo notó que no estaba, además de que todo eso que él tenía ahí fue removido. Pero no solamente eso, fue lo que lo dejó en una cama en los próximos 9 años. Según los médicos, pues obviamente al faltarte la mitad de tu cerebro, muchas cosas a las que solías hacer habitualmente, como comer, bañarte, caminar, el joven habría perdido la capacidad de hacerlo. Durante 9 años, 9 larguísimos años, el joven estuvo asistiendo a terapia, tratando de recuperar un poco la movilidad del cuerpo, las funciones motrices del cuerpo, etcétera, etcétera. De hecho, hay varios videos donde se ve a la madre en la terapia, el joven
se le nota que le dolía muchísimo este proceso de terapias, que intentaba recuperar su movilidad, pero sin embargo en ningún momento dejó de asistir, en ningún momento dejó de luchar. Y lo cierto es que bueno, tras todos estos episodios de donde este chico habría sufrido este intento por recuperar todo lo perdido, ha terminado falleciendo. Obviamente es un cuerpo que no se encuentra del todo bien, un cuerpo que le falta el 50% de lo que para mí es la parte más importante del cuerpo, y ha terminado por completarse el deceso. Hay muchas personas que dicen que por lo menos ya está descansando de un sufrimiento que tenía 9 años largos viviendo, y pues cada quien puede opinar lo que sea, pero creo que ninguno de nosotros sabe las goteras, sino el que las está viviendo en su propia casa. Juan Bernardo lleva 5 años en una cama como un vegetal por los golpes que usted le dio. ¿Qué sucede en torno a todo este caso y por qué este caso se ha vuelto tan polémico? Porque las personas que agredieron a este chico, los hermanos primos Troncoso, que se llaman César y Mario, obviamente fueron identificados como los agresores del joven y fueron judicializados, como ya les había dicho. ¿Qué sucede y por qué la polémica? Porque los dos hombres fueron judicializados y de hecho fueron enviados, o les dieron una sentencia por agresión y no por intento de homicidio, algo que evidentemente hace que cualquier tipo de pena sea bastante menor que la de cualquier cosa que tú vayas a hacer. Va a ser menor que un intento de homicidio, que era lo que pedían sus padres en principio para que fueran judicializados estos dos jóvenes. César Troncoso recibió una pena de 84 meses de prisión domiciliaria, un total de 7 años. Mientras que Mario Troncoso fue condenado a 47 meses de prisión, menos de 4 años, pero este sí debía cumplir su condena en la cárcel. Por cierto, es una condena que, adivinen qué, este hombre no está cumpliendo, no ha cumplido absolutamente nada, porque a día de hoy todavía se encuentra prófugo de la justicia. Y como les decía, la familia, creo que perfectamente entendible el enojo que tienen, porque se trata de que a su hijo intentaron matarlo, porque seguramente esa fue la intención. Tuvo que vivir 9 años o 9 eternos años con este proceso de rehabilitación que nunca pudo ser efectivo, mientras que los otros estaban, uno en su casa tranquilo cumpliendo una condena, que yo creo que todos sabemos a estas alturas de la vida en Latinoamérica estas condenas en prisión domiciliaria a dónde van, y el otro prófugo de la justicia viviendo su vida por ahí como si nada ha pasado, mientras que este joven, tras los 9 años trágicos, ha terminado en una caja de madera. Y repito, perfectamente entendible la molestia y la incomodidad que tienen los familiares ante la justicia, que creo que en este caso, como en muchos otros, se ha equivocado de una manera horrible, al punto de que, como les digo, ellos están viviendo su vida con algunas limitaciones seguramente, pero vivos y sobre todo libres, porque ambos están prácticamente libres, mientras que el joven terminó de la peor manera. Para mi gusto y mi opinión personal, estos dos hombres la han sacado barata. Lo pienso sinceramente. Para mí este tipo de situaciones deben que castigarse de la manera más severa posible, a ver si de alguna forma u otra terminamos por reventar esta violencia que está acabando con todo un continente, porque no se trata solamente de Colombia, se trata de un continente en general, en donde la desigualdad social, la escasez de empleo, etcétera, etcétera, están llevando a unos límites de violencia que no sabemos hasta qué punto va a llegar, pero lo que es cierto es que es cada día más preocupante. Verdaderamente he querido hacer un pequeño resumen, no hay mucho más que añadir en este caso. Sinceramente lo quise traer porque me gustaría que si alguien no conoce esta historia la conociera, debido a que este chico ha tenido que pasar seguramente los 9 años más difíciles que puede pasar cualquier ser humano. Habrá otro que le habrá pasado mucho peor, pero es difícil tener que vivir en estado vegetal por una simple pelea que verdaderamente a día de hoy es que no se entiende nada cómo llegamos a estos puntos. Así que déjenme su opinión en los comentarios, qué les ha parecido el caso del joven Mejía, que ojalá en paz descanse. Gracias por acompañarme, like, suscripción. Si me estás viendo en Facebook no olvides seguirme, nos vemos en un próximo video y chao chao.